Mu- Muchas gracias, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al curso virtual Argumentación Jurídica con enfoque de género e interseccionalidad, organizado por la Comisión de Justicia de Género en coordinación con la Sugerencia de Capacitación del Poder Judicial. Para mí es un placer saludarlos, asimismo recibo un cordial saludo de la presidenta de la Comisión de Justicia de Género, la doctora Elvira Lazábal, quien el día de hoy no nos ha podido acompañar. En primer lugar, desde la Comisión de Justicia y Género quisiera agradecer a la doctora Beatriz Ramírez por su disposición a compartir con nosotras, con nosotros, sus conocimientos, sus aportes en la construcción del derecho y la jurisprudencia. Para nosotras es muy importante y muy valioso su participación y que nos está acompañando el día de hoy. También quiero agradecer a cada uno de los magistrados y magistradas que participan en esta sesión y que forman parte de las comisiones distritales de justicia de género del Poder Judicial. El día de hoy se lleva a cabo la última sesión del tercer módulo del curso virtual, aplicación de la argumentación jurídica con enfoque de género e interseccionalidad en los casos de violencia de género y que estará a cargo de la doctora Beatriz Ramírez. Desde la comisión estamos convencidos de la importancia de fortalecer las capacidades para el análisis de casos concretos, como los de violencia contra la mujer, contra personas LGTBI. Justo el día de ayer lo, lo explicaba la doctora Brenda Álvarez, justamente aplicando esas herramientas para argumentar jurídicamente con enfoque de género e interseccionalidad. Asimismo, esperamos también que hayamos podido contribuir con el trabajo de cada una de las comisiones distritales en, de, en el de institucionalizar el enfoque de género en todo el sistema de justicia. Nuevamente agradecer a la doctora Beatriz por su participación en la sesión de hoy y a todos y a todas las participantes del curso. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la licenciada Mabel Gallegos Barrientos a este importante curso virtual para las y los magistrados integrantes de las comisiones distritales de justicia de género del Poder Judicial del Perú. A continuación, damos inicio a la séptima y última sesión del curso virtual. Tenemos el agrado de invitar a la doctora Beatriz Ramírez Guaroto, quien es abogada, magíster en Derecho Constitucional, especialista en estudios de género y argumentación jurídica, y doctoranda en la Pontificia Universidad Católica de Perú. Actualmente es profesora en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Pontificia Universidad Católica de El Perú, Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Melina Sagrado Corazón. La doctora Beatriz Ramírez Guaroto expondrá sobre la aplicación de la argumentación jurídica con enfoque de género e interseccionalidad en los casos de violencia de género. Invitamos a las y los participantes a ingresar sus consultas por el chat de la plataforma Meet. Le damos el uso de la palabra a la doctora Beatriz Ramírez Guaroto por 80 minutos. Adelante, doctora, ¿cómo está? Bienvenida. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias al Poder Judicial, es un gusto verles desde aquí a quienes tienen la cámara prendida. Veo a Richard, veo a Lidia, veo a Edgar. A quienes no se preocupen, yo entiendo que hay algunos problemas con la señal cuando uno prende la cámara. Es para mí un gusto y le agradezco mucho a la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial la convocatoria. Me parece además bien importante que hayan hecho un curso sobre argumentación jurídica. Entonces, el día de hoy yo les propongo que podamos trabajar la parte ya no teórica, sino más aplicativa. O sea, ¿qué es lo que se ha ido desarrollando para poder aplicar la perspectiva de género en los casos? Entonces, para eso les propongo una agenda de 3 partes. Yo voy a compartir ahorita la pantalla. Ustedes me van diciendo si se logra ver allí, si está todo bien. Conforme. Listo, perfecto, muchas gracias. Entonces yo igual tengo la opción de ir leyendo comentarios, entonces lo que les propongo es que podamos ir formulando comentarios, si surge alguna duda, alguna cosa, la van poniendo, entonces van poniendo los comentarios, yo los voy leyendo por allí y a la par tendremos un espacio al final para hacer un intercambio, o sea, tendremos un espacio más dedicado al final, pero también si es necesario como puntualizar algo durante la exposición, también lo vamos haciendo. Entonces yo
si alguien levanta la manito y algo, yo también les voy a ver. Tengo acá 2 pantallas, ya con 2 años de virtualidad en las clases, créanme que tengo ya todo equipado para poder dictar. Entonces, lo que les propongo el día de hoy es que podamos trabajar estos 3 temas, ¿no? El primero, el segundo y el tercero. Les propongo que podamos trabajar 3 cosas. Lo primero sería cuáles serían los presupuestos para el análisis legal desde el enfoque de género. Para eso, a mí me han pedido que yo les sugiera algunos textos. El día de hoy ustedes tienen un texto que es de una autora mexicana que trabaja temas de constitucional, que se llama Francisca Pou. Y esta profesora, Francisca Pou, tiene un texto de hace algunos años sobre las implicancias del enfoque de género en la administración de justicia. Entonces, ese texto, que está en un compilado que se llama Interpretación y Argumentación Jurídica en México, editado por Fontamara, que es esta editorial jurídica muy famosa, es el que ustedes tienen que leer como el primer básico. Es un texto relativamente pequeño, digamos, no es muy grande, muy grande, muy grande. Es un texto del 2014 y creo que les puede ayudar como a tener una primera introducción. Yo voy a retomar algunos de los puntos que están aquí en el primer punto de la exposición. Eso que yo presento acá como presupuestos coincide en alguna medida con lo que la profesora Francisca Pou presenta. No es exactamente igual, pero haré como algunas referencias a eso. Lo segundo que les planteo es revisar lo que en el marco teórico hoy día trabajamos en las facultades de Derecho en pregrado, ¿no? O sea, nosotros hoy en día tenemos en algunas facultades, por ejemplo en San Marcos, ¿no? En la Católica, en la Ruiz de Montoya, tenemos cursos de pregrado de aplicación del enfoque de género al derecho, porque consideramos que es relevante, es una de las perspectivas críticas del derecho y desde el pregrado uno debería tener ese tipo de cursos. Entonces, allí uno estudia, obviamente, un montón de autores y otras que nosotros no vamos a estudiar, pero estudia las metodologías más famosas que se han acuñado tanto para América Latina como para el mundo anglosajón para hacer el análisis legal con enfoque de género. Bueno, hoy día haremos un resumen de esas metodologías. Entonces vamos a trabajar eso en el punto número 2. Y luego, lo que les presento es una propuesta de pasos, digamos, las metodologías lo que te dicen es, tienes que tener en cuenta esto, tienes que tener en cuenta esto, pero lo que les propongo es que lleguemos a aterrizar como algunos pasos, ¿no? Porque ya hay algunos poderes judiciales de la región que han hecho inclusive manuales para poder incorporar la perspectiva de género y te proponen inclusive un checklist, ¿no? Por ejemplo, tú tienes un papel que cualquier órgano jurisdiccional de primera, segunda o inclusive las supremas o las cortes constitucionales en general, cualquier órgano que emita decisiones, inclusive un administrativo, puede hacer, estoy mirando en esto, he hecho esto, check. Esto considerado, check. Y puedes hacer una serie de marcas para cosas que son indicadores para ver si has considerado la perspectiva de género sí o no. Ese es el caso de México, cuya Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un manual. Entonces, el punto número 2 se relaciona con uno de los textos que ustedes también van a tener la oportunidad de leer. Voy a presentarles ahí 2 metodologías, una norteamericana, que ustedes no van a revisar en extenso, pero van a tener la oportunidad de revisar la latinoamericana. Ustedes tienen el texto de Alda Facio, es el resumen de un libro de 1991, pero que ella editó hacia 1999, y la versión que ustedes tienen fue publicada en el Ecuador hace algunos años por su Ministerio de Justicia, que se llama Metodología de Género para el Análisis Legal. Y para el punto número 3 me voy a guiar por el documento aprobado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adaptándolo un poco a lo que nos dicen las metodologías y cómo podríamos incorporar una serie de pasos en los casos que conozcamos, ¿no? Ese es un poco el itinerario que les planteo para el día de hoy, yendo un poco de lo más abstracto, no, ni tan abstracto, pero más abstracto, a lo más práctico. Entonces, dicho eso, empecemos con nuestra sesión. Para el día de hoy, les propongo entonces arrancar con lo primero, que como les decía, coincide en mucho, pero no en todo, con lo que tenemos en el texto de Francisca Pou, que es uno de los textos que ustedes tienen para lectura.
y está relacionado a qué cosas tengo que tener en cuenta para el análisis legal desde el enfoque de género. Y ahí hay 6 cosas que creo que una persona, un órgano jurisdiccional, en general cualquier persona, cualquier abogada, cualquier abogado que quiera hacer análisis legal con enfoque de género tiene que tener presente. Un órgano jurisdiccional más, pero digamos, estos son lo que yo llamaría presupuestos, que los he listado allí para que no se nos vaya ninguno, iré comentando uno a uno. El primero, además, coincide con los pasos de todas las metodologías que vamos a ver. Y es que no hay forma de que haya metodología de género si la persona no está convencida de que existe un problema de desigualdad y que es un problema que es grave y que en el sistema de justicia hay que dar una respuesta y que en todo caso el sistema de justicia no es ajeno, no es impermeable a las desigualdades y que esas desigualdades no solamente están de mi juzgado para afuera, sino que están también en mi expediente. En mi expediente, en los hechos de mi expediente, se filtran también situaciones de desigualdad y yo tengo la necesidad de verlo. Y eso es importante leerlo con el número 2. ¿No? El 1 y el 2 están íntimamente conectados, porque no hay perspectiva de género, en general no hay perspectiva ni interseccional, ni de derechos humanos, nada posible, si es que uno, la persona, no tiene una disposición, en el texto de Francisca Pou se llama disposición, en la jurisprudencia de la Corte Interamericana se llama capacidad de reconocer e evidenciar, sentir empatía por reconocer la discriminación, es decir, una actitud, no solo aptitud, sino una actitud de poder tener el interés de reconocer que la discriminación está presente en los casos que uno resuelve. Sin ese primer paso, no hay enfoque de género posible. De nada sirve el bagaje teórico si es que uno no tiene eso que podríamos llamar la predisposición empática, la, digamos, capacidad de poder sentir que esto es algo que me toca. Y en el número 2 es que esto no es algo que sea dispensable, que sea algo que yo me pueda hoy en día exonerar, ¿no? Que yo haga de buena gente o no. Lo que más bien diría el número 2 es, el número 2 enfatizaría que el enfoque de género, lo que nosotros llamamos el enfoque de género, es más bien una obligación del sistema de justicia. No es algo que el sistema de justicia puede hacer y a veces puede no hacer, sino que el enfoque de género lo que dice es que es una obligación del sector estatal luchar contra toda forma de discriminación, particularmente de la administración de justicia. De hecho, esa es la consigna que tiene el Tribunal Constitucional. No me voy a detener en esto porque entiendo que ustedes han tenido ya la oportunidad de verlo, pero sobre el punto número 2, ¿no? Lo voy a poner acá, sobre el punto 2. Ustedes me dicen si les está llegando en el chat sobre el punto 2. Lo voy a poner aquí. Les voy a poner la sentencia más reciente que tiene el Tribunal Constitucional sobre la materia, que salió publicada el anteaño pasado. Ustedes me dicen si la ven, le ha llegado a todo el mundo. Esta sentencia, la sentencia 1479-2018, que se dio en un proceso de amparo, es una sentencia importante porque en esa sentencia el Tribunal Constitucional, ¿no?, señala que la perspectiva de género es obligatoria para todas las actuaciones del sistema fiscal y del sistema judicial. Entonces lo voy a poner aquí. El punto número 2, por lo tanto, no sería algo que
es disposición mía, es decir, que yo pueda hacer o no hacer, sino que es algo que forma parte intrínseca de la labor jurisdiccional. Es parte de lo que uno tiene que hacer. Eso no es solo algo que al Ejecutivo le toca hacer, sino que le toca hacer a todo el mundo, ¿no? Literalmente, el Tribunal Constitucional señala lo siguiente, estoy poniéndoles allí el fraseo correspondiente: el enfoque o perspectiva de género debe ser incorporado y practicado en el ejercicio de la función judicial y fiscal, sería el fraseo correspondiente de esta sentencia, que entiendo que ustedes han tenido ya ocasión antes, durante todo este curso, de explorar. Eso para el punto número 2. Entonces, primer punto, yo tengo que tener una disposición a reconocer que la discriminación existe, y segundo, tengo que ser consciente de que existe un compromiso del sistema de justicia por erradicar la desigualdad. Todas las desigualdades, incluyendo las de género, todas. Y que eso no es algo que sea disponible, sino que es algo que forma parte del mandato de la administración de justicia. Por eso cubre al sistema fiscal y eso cubre al sistema judicial, ¿no? Para quienes les interese, eso está en el fundamento jurídico 16, ¿no? Por si se necesita un recordatorio al respecto. Ese sería el segundo fundamento. No obstante, un tercer presupuesto de aplicar el enfoque de género en la argumentación de las resoluciones, en la aproximación de los casos, es que no hay una buena, o no es posible esperar un buen enfoque de género si es que no existe lo que nosotros llamamos un mínimo formativo jurídico básico contemporáneo. ¿Por qué digo jurídico básico contemporáneo? Porque hay que ser conscientes de que no solo le pasa a nuestro país, en general, la formación en pregrado de hace algunos años no necesariamente ha incluido un montón de conceptos que hoy día se tienen por dados. Por ejemplo, el paso del Estado legislativo de derecho al paso al Estado constitucional de derecho. ¿Cuáles son los cambios de un modelo estrictamente formalista de derecho a un modelo constitucionalizado de derecho? Eso no se ha enseñado en el pregrado desde hace 2 o 3 o 4 décadas. Eso tiene apenas y sí una década. Y sí una década en el sistema de educación legal de muchos países de América Latina, y el Perú no es la excepción. Eso que es teoría constitucional básica hoy, y que es tener claro cuáles son las consecuencias de la constitucionalización del derecho, no es algo que todo el mundo tenga claro. O, por ejemplo, cuáles son las pautas mínimas sobre interacción del derecho internacional de los derechos humanos con los ordenamientos internos. Cómo interactúan, cuáles son los principios de interacción entre el derecho interno y el derecho internacional. ¿Es la teoría monista, es la teoría dualista lo que sigue guiando esa discusión? ¿O es más bien que hoy día la discusión se da en términos de complementariedad, en términos más bien de sumatoria de estándares, de principios pro persona, en el entendimiento de que no se trata de primacía ni de uno ni de otro, sino de aplicación de estándares concretos a casos específicos? Eso, por ejemplo, que es teoría general del derecho internacional de los derechos humanos, aplicada a casos concretos, ayuda a la teoría del enfoque de género. ¿Por qué? Porque hoy día el enfoque de género supone aplicar una serie de estándares internacionales, pero si yo no tengo claro cuál es el estatus de la discusión sobre la aplicación de lo internacional en el derecho interno, que es un tema más de base, pero que es muy contemporáneo, y muy contemporáneo se ha trabajado recién en la Academia Nacional, entonces eso probablemente sea una limitación para poder mejorar mi argumentación e incorporar enfoque de género. U otro tema, todas las discusiones sobre argumentación jurídica
en las que podemos incluir interpretación jurídica. Cuando muchas y muchos de nosotros fuimos a la facultad, por ejemplo, no se discutía en la facultad sobre las teorías de la interpretación jurídica. Y no se discutía en las facultades, por ejemplo, las distinciones entre norma y disposición. Disposición como el enunciado lingüístico y norma como el significado producto de la interpretación. Eso que hoy en día es teoría de la interpretación jurídica más o menos consensuada, no es algo que haya formado parte probablemente del bagaje de nuestro pregrado de muchas de nosotras y nosotros. Pero es indispensable tener presente la distinción entre disposición y norma para poder avanzar. Porque si uno no tiene presente la disposición entre disposición y norma, entonces uno puede sorprenderse de que a la hora de hacer interpretación jurídica, la norma que sale como resultado de la interpretación tenga un significado que no coincida con el enunciado lingüístico exactamente. Y entonces las personas suelen decir, pero el texto dice una cosa y aquí se está sacando un estándar que va contra el texto. Una afirmación de ese tipo parte de una interpretación clásica, es decir, de una visión clásica de la interpretación que cree que la interpretación es siempre formal y gramatical, lo que nosotros llamamos inclusive una interpretación solamente al sentido, al captar el sentido de las palabras, lo que se suele llamar una interpretación noética. Pero más bien hoy día, si uno complejiza la teoría de la interpretación, y eso se ve en la teoría de la argumentación, uno dice, no, la interpretación hoy día es un ejercicio dianoético, es decir, parte por ver diferentes sentidos que inclusive pueden distanciarse grandemente del enunciado lingüístico, inclusive contradecirlo aparentemente, pero esa contradicción aparente tiene sentido porque los criterios de interpretación jurídica no solamente son gramaticales, sino que obedecen a principios teleológicos, sistemáticos y sus derivados específicos para el ámbito de la interpretación constitucional o de otras normas. Eso es posible solamente con una buena teoría de la argumentación. Entonces, eso, por ejemplo, es lo que ustedes han tenido, entiendo, ocasión de revisar, por ejemplo, en la primera sesión, ¿no? Con la profesora Noemí Ansi. Cómo hay ciertos conceptos que hoy en día son parte de las teorías del derecho y que probablemente ninguno de nosotros tuvo en sus cursos de pregrado, pero que son indispensables para poder hacer argumentación con enfoque de género. Porque si no, las personas se sorprenden de dónde sale esa interpretación que es, entre comillas, excéntrica. Pero no es una interpretación excéntrica, es solamente una interpretación. Es una interpretación en el sentido más contemporáneo de interpretación que se desvincula del enunciado lingüístico. El enunciado lingüístico será un punto de partida, pero no necesariamente es el punto de llegada. La norma es el significado que sale como punto y resultado de un ejercicio que no es necesariamente coincidente con la gramaticalidad de los textos jurídicos. Entonces, eso, por ejemplo, ni siquiera es enfoque de género, ni siquiera es particularmente disruptivo, eso es teoría jurídica contemporánea, argumentación jurídica contemporánea. Entonces, por eso el punto número 3 de la lámina es qué importante es que hoy en día tengamos dentro de estos espacios, ya digamos en esta sesión nosotros no vamos a hacer un recorrido sobre eso, que podamos tener estos espacios de revisar lo constitucional, revisar el derecho internacional de los derechos humanos, revisar las teorías de la argumentación jurídica, los conceptos claves hoy de la argumentación jurídica, de la interpretación jurídica, que tienen un contenido un poco más abierto a lo valorativo y no tan formaliza, porque eso es una herramienta que permite hacer aplicación del enfoque de género. Sin ese bagaje, el enfoque de género no tiene dónde surgir. Es como si fuera una semilla que no tiene dónde crecer, no hay terreno fértil para que crezca.
Una cuarta cosa, que sería la cuarta idea que yo presento aquí, es que también hay que romper un mito, y es un mito que no es solo un mito, en realidad es una realidad en la región, y es que en la región se ha ido avanzando mucho, inclusive en nuestro país, en incorporar enfoque de género en el ámbito jurisdiccional, pero principalmente en lo que se suele llamar las altas cortes, ¿no? Por ejemplo, las Supremas Cortes, en México la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o en Colombia la Corte Suprema y la Corte Constitucional de Colombia, aquí en nuestro país el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema. Es decir, a nivel de las altas cortes parece haber una mayor recepción de estándares de género. Nosotros tenemos hace 10 años el primer acuerdo plenario con enfoque de género en nuestra Corte Suprema. Entonces no es un tema novedoso para nuestra Corte Suprema. Pero si nos preguntamos cuántas juezas y jueces penales o cuántos de nuestros personales jurisdiccionales conocen los acuerdos plenarios con enfoque de género y logran aplicar los mandatos que están en estos acuerdos plenarios, probablemente haya una distancia entre el documento de la Suprema y la práctica cotidiana de los casos que uno ve en sede de instancia. Esa brecha es algo que hay que resolver, ¿no? Porque a veces se suele pensar, el enfoque de género está para las instancias de revisión y está para aquellas instancias que van a encontrar vulneraciones al debido proceso. Es decir, está para la justicia constitucional, que va a revisar fallos fiscales o fallos constitucionales. Pero en sí mismo, en el mismo ejercicio de la labor, no se puede porque no hay condiciones. Efectivamente, la carga procesal es un problema, es algo que no hemos logrado revertir durante todo este tiempo, pero creo que hay que tener presente que poco a poco hemos ido ganando espacio, generando especializaciones para tener mejores condiciones que garanticen la aplicación del enfoque de género en todas las instancias, ¿no? Además, en todas las especialidades, pensando que esto no es solamente un tema que se vea en familia o que se vea en las especialidades de violencia o que se vea solo en penal, sino que esto puede estar presente en contencioso administrativo, puede estar presente, por ejemplo, en temas tributarios. Uno en cualquier rama del derecho podría terminar, en civil, clásico, inclusive el patrimonial, uno podría terminar aplicando perspectiva de género. Entonces, en cualquier especialidad, en cualquier instancia. Ese sería el punto número 4. El punto número 5, que creo también hay que tener presente aquí en esta parte, es el enfoque de género me debería a mí acompañar en dos momentos, si tuviera yo que diferenciar, ¿no? Por partir dos momentos. Un primer momento es el momento en el que yo analizo el caso. En el texto de Francisca Pou, ella le llama construcción de caso. A mí no me gusta mucho porque construcción de caso a veces se asocia a la labor fiscal solamente, como o la abogada o el abogado de parte que construye su caso, pero en general creo que la palabra análisis es más omnicomprensiva de lo que se hace, es decir, uno tiene un caso y tiene que resolverlo, entonces uno lo analiza. Cuando empieza esta etapa de análisis, uno tiene que hacer varias cosas, tiene que seleccionar el material jurídico que va a aplicar, ¿no? Entonces uno dice, ya, ¿qué normas voy a aplicar? Tiene que seleccionar cuáles son las normas. Primero escoge disposiciones y luego de esas disposiciones saca significados, es decir, saca normas, ¿no? Escoge disposiciones relevantes, luego extrae material normativo. Pero también uno escoge quiénes son las personas que son relevantes, cuál es su participación, por qué son relevantes. Uno recoge información del expediente, uno revisa fuentes, entonces uno hace una actividad grande para poder entender lo que ha pasado. Uno lo hace, puede hacerlo en abstracto, desde que a uno le traen un caso para opinar hasta en concreto ya para resolver, con piezas ya para resolver. Esa labor
le podemos llamar análisis, ¿no? Y este análisis que supone identificar disposiciones jurídicas que yo voy a tener presente, quiénes son las partes involucradas, cómo están involucradas, por qué están involucradas, cuál es su contexto, cuál es la información que es relevante, cuál es la información que no es relevante, cuál es la información que falta conseguir, qué relaciones hay entre las partes y demás. Todo eso es algo en lo que se puede poner enfoque de género. Pero además, y por eso he puesto ahí un más, hay una parte en la que se tiene que notar que ha habido enfoque de género. Y la parte en la que se tiene que notar también, y por eso he puesto un más, es en la parte de la motivación, ¿no? Que es una de las cosas que estamos todavía mejorando en el país, ¿no? De hecho, varios de los casos que llegan a la justicia constitucional son por deficiencias en la motivación o lo que se considera una indebida motivación o insuficiente motivación o una motivación aparente. La motivación, es decir, la exposición del razonamiento tiene también que reflejar perspectiva de género. Entonces, no es solamente que yo tengo que analizar con perspectiva de género, sino que a la hora de motivar, tengo que motivar con perspectiva de género. Eso supone que yo debo trasladar todo lo que yo he hecho en el análisis a la motivación, es decir, al resultado de la resolución. En el resultado debe poderse ver todo lo que se ha hecho en el análisis. Y allí hay un comentario que se hace en el texto de Francisca Pou, que me parece bien relevante, que es que hay que tener cuidado con lo que ella llama el formalismo mágico, ¿no? Y esto creo que entra pintadito para el número 5. ¿Por qué habría que tener cuidado con el formalismo mágico? En el punto número 5, porque ella dice, uno está tentado a la hora de motivar en, por ejemplo, poner solamente citas. Entonces ella dice, una cosa muy usual en los países de la región, pero ella comenta México y comenta un montón de sentencias mexicanas, pero ella dice, pasa en todos los países, y creo que tiene razón, es que se cita en las resoluciones la CEDAW, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, o se cita la Convención de Belén do Pará, que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Se cita dentro de los fundamentos, se hace de repente un corta-pega de algunos extractos, o se cita alguna jurisprudencia de la Corte Interamericana, se cita alguna recomendación general del Comité CEDAW, se citan estándares internacionales, ¿no? Se citan. Sin embargo, el solo citado, la sola invocación de estándares nacionales o internacionales no satisface los estándares de argumentación interna, ¿no? Eso es lo que nosotros, las abogadas en teoría de la argumentación, llamamos justificación interna, que haya justificación interna entre los argumentos. Es decir, si yo pongo CEDAW, mi justificación interna tendría que ser lo suficientemente potente para ver por qué este artículo es pertinente para los hechos del caso, en qué medida los hechos del caso se ven reflejados en esta disposición que yo estoy citando y de la que estoy extrayendo una norma, de tal tratado o de la Constitución o de tal estándar internacional o nacional. La sola invocación automática de estándares internacionales o nacionales especializados en perspectiva de género en nuestro país sería citar la ley 3036-4, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar. En el texto que ustedes van a tener la oportunidad de leer, se llama básicamente retórica. No es una motivación real, no aporta la justificación interna de la argumentación, porque no aporta razones. Realmente no aporta razones a por qué en los casos concretos se considera que ciertos estándares se han hecho presentes o no se han hecho presentes, y por lo tanto en la práctica no hay un diálogo con los estándares nacionales o los estándares internacionales según sea lo que se cite. No hay realmente una actuación. Entonces, motivación
supone dar cuenta del análisis. La motivación no es solamente el citado de ciertos estándares nacionales o internacionales, sino que la aplicación del enfoque de género es tenerlo en cuenta para el análisis y luego eso vaciarlo a la motivación. Solamente acumular un montón de citados en la motivación realmente no hace la diferencia, ¿no? Y un último tema para cerrar esta primera parte introductoria es también tener claro qué cosa no es enfoque de género. O sea, qué cosas no nos pide el enfoque de género en verdad. Por ejemplo, ¿qué cosa no nos pide el enfoque de género? El enfoque de género no nos pide darle la razón siempre a las mujeres. Enfoque de género no significa mujer igual siempre víctima. Mujer igual siempre parte favorecida en un proceso. El enfoque de género lo que significa es que hay que tener una disposición para encontrar las posibles implicancias de la discriminación, en el caso que yo estoy conociendo. Pero no significa que yo tengo que darle la razón a una parte determinada. Significa que yo tengo una obligación de garantizar que no se me cuele la discriminación. Esa es la obligación. Pero no significa que yo tenga que garantizarle a una determinada persona sujeto de derecho, por ejemplo, a una mujer o a una persona lesbiana, gay, trans, que gane un determinado proceso. Eso no es enfoque de género. ¿Qué otra cosa no es enfoque de género? También no es enfoque de género considerar que se trata de crear un derecho particular, ¿no? Crear un derecho particular no es enfoque de género. El enfoque de género lo que más bien busca es que uno aplique el derecho en general, el derecho, las reglas y los principios que se usan para todo el mundo. Lo que el enfoque de género ataca es la formulación clásica, como se suelen entender, como se suelen interpretar, como se les suele dar sentido. Las normas jurídicas que uno extrae, los sentidos interpretativos, no están predados, son parte de lo que se va conviniendo. Entonces, uno tiene que ser particularmente atenta o atento a mirar cuáles son los sentidos interpretativos que se han llevado de las disposiciones normativas. Entonces, eso no significa crear un nuevo derecho, significa más bien honrar las reglas y los principios y las diferentes posibilidades que hay conforme a los valores que el mismo ordenamiento tiene. Nadie está pidiendo con el enfoque de género que se rompan las reglas del derecho, sino que más bien se apliquen correctamente las reglas del derecho. Por eso es tan importante una buena formación constitucional en argumentación jurídica y en derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Son como la base que nos va permitiendo tener mucha más confianza y más seguridad de que es posible, más bien no tener que generar excepciones, porque no se trata de generar excepciones, se trata más bien de generar una aplicación más justa, más igualitaria de las normas generales, las normas que rigen la vida de todo el mundo. Entonces creo que eso también hay que tenerlo presente. El enfoque de género no es generar un derecho privado particular para ciertas personas, sino que el derecho es asegurar que las normas, reglas y principios que existen se apliquen para todas y todos, ¿no? Creo que eso también es relevante tenerlo presente. Si eso es así, entonces con estos 6 antecedentes, pasemos a ver cuáles son más bien las metodologías que se han hecho para que no se nos pase el enfoque de género, digamos. Estas son como 6 cosas que yo tendría que tener antes claras para poder aplicar el enfoque de género. No es lo que me va a decir cómo aplicar el enfoque de género, a eso recién vamos a ir ahorita, pero es como unas reglas que yo tengo que tener presentes antes para empezar. ¿Qué tendría yo que tener en mi mente sobre cómo se aplica el enfoque de género? Tendría que tener presente que hay diversas metodologías. Y como les mencionaba, nosotros vamos a trabajar con 2 metodologías. Una de las metodologías es de 1991, es de una autora costarricense, se llama Alda Facio, que escribió un texto que se llama
Como ven allí, cuando el género suena, cambios trae, una metodología para el análisis de género del fenómeno legal. Pero ese libro no fue como muy difundido, el libro así. La versión que ha sido más difundida es la que ella publicó en el 99 y que después se ha replicado. De hecho, ustedes están viendo una reimpresión de este texto, que es un artículo chiquito que resume el libro, o sea, es un resumen del libro, que se llama Metodología para el análisis de género del fenómeno legal, que salió en un libro que es muy famoso para quienes hacemos temas de género, que se llama Género y Derecho. Un compilado que es así súper gruesito. En estos textos, Alda Facio, que es esta jurista, yo diría que es la más importante de la región, porque es la que más ha trabajado temas de metodologías para el análisis legal y el concepto del derecho. Ella plantea lo que podríamos decir pasos, ¿no? Ella plantea pasos. Es la primera que empieza a plantear en América Latina pasos. Entonces, ella plantea 6 pasos que yo tendría que seguir para hacer una aplicación del enfoque de género en el sistema de justicia. El primer paso que ella plantea que yo tendría que seguir, ella lo denomina como la toma de conciencia, que coincidiría un poco con lo que yo había colocado como antecedente número 1. Y es que ella dice, no es posible hacer un enfoque de género si la operadora o el operador de justicia o si la persona que va a hacer el análisis no toma conciencia de que existe la discriminación. Si realmente no se la cree, si realmente no está convencida o convencido de que existe la discriminación, esto no va a funcionar. Si alguien realmente no cree que esto es real, no tiene sentido hacer el ejercicio, porque nadie que no tenga sensibilidad y disposición para identificar la discriminación la va a ver. Nadie ve en lo que no cree, más o menos. Si tú crees que la discriminación existe, la vas a poder ver. Pero si tú no crees en ella, no vas a tener siquiera la disposición para poderla identificar, ¿no? Eso sería el primer paso que esta autora, Alda Facio, plantea. El segundo paso que esta autora plantea es identificar lo que ella llama sexismos clásicos. Los vamos a ir desarrollando. Y ella lo que dice es, socialmente, uno puede encontrar como situaciones típicas, situaciones que son como fáciles de identificar, como situaciones que uno tiene en la mente rápido. Las personas necesitamos como listas rápidas para identificar, y de hecho eso ayuda mucho, identificar situaciones especialmente problemáticas. Las metodologías que más éxito han tenido son aquellas que le dicen a las personas, mira, los estereotipos de género son así, 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 así. Los sexismos son así, 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 así. Ya, Alda Facio sigue esa idea y dice, los sexismos pueden ser de este tipo, de este tipo, de este tipo, de este tipo, de este tipo. Entonces, uno en su caso lo que tiene que hacer es como grabárselos en la memoria y poco a poco los va a ir viendo en la vida, ¿no? Por ejemplo, ella dice, el estereotipo del doble estándar. Si a mí, por ejemplo, me dicen que está muy, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, que, por ejemplo, una mujer le sea infiel a su pareja. Ya, y todos estamos de acuerdo en que está muy mal que una mujer le sea infiel a su pareja. Muy mal está. Pero después si tenemos un caso en el que me toca ya no una mujer, sino me toca un hombre que sea infiel a su pareja. Y más bien, a la hora de analizar, dicen, no, pero es que hay que comprenderlo porque, claro, es un hombre y no se puede controlar. Ella dice, ojo, ese es el sexismo del doble estándar, porque es el doble estándar que se le puede aplicar a muchas situaciones, pero el doble estándar, que es la doble vara, existe en los seres humanos. Y ella dice, hay que tener cuidado con la doble vara, porque la doble vara se puede usar para muchos fines, fines raciales, pero también fines sexuales, ¿no? Un ejemplo de la doble vara para fines raciales, esa canción de salsa que dice, blanco corriendo, atleta,
negro corriendo, ratero. Ya. Eso es lo mismo, doble vara. Una misma conducta, en uno se valora de una manera y en otro se valora de otra manera. Ya. Esa es una forma de discriminación. Alda Facio lo que dice es, hay que chapar, identificar, rápido captar las formas de discriminación. Ella nombra todas las que tienen que ver con el sexo, pero obviamente no son las únicas que hay que mirar. Ella, por ejemplo, dice, otra forma que tiene que ver con el sexismo, que vamos a revisar, ¿no? Las sobregeneralizaciones, que son tan humanas también. Yo he tenido una pésima experiencia de repente con mi pareja, muy mala, tuve una muy mala experiencia con mi pareja, una persona que defraudó mi confianza, en fin, ya. En vez de decir, Juanito Alimaña tiene mucha maña y defraudó mi confianza, lo que dicen muchas personas es, todos los hombres son unas basuras desgraciadas. Eso es claramente una sobregeneralización. Eso es, a partir de un caso individual, sacar una norma general, señalando que hay una característica a partir de un caso que tú usas para describir como si fuera válida a todo un grupo humano. Y no es real. Eso es un prejuicio. Alda Facio dice, ese prejuicio le puede pasar a muchas personas por múltiples razones. Ella dice, los prejuicios en razón del sexo género a mí me interesan tenerlos identificados porque son muy comunes. Y ella dice, en toda aproximación hay que tenerlos mapeados. Y así mapea varios que vamos a ir viendo. Entonces ella dice, identificar el sexismo o los sexismos, que son estas pequeñas expresiones de discriminación, pero tan significativas, es muy importante. Para la vida cotidiana, pero para una operadora, un operador de justicia es muy importante. Después, esta autora dice, ya, pero no es solo el tema sexual, ¿no? Es un tema interseccional. O sea, a todos nos debería quedar claro que no todas las personas la pasamos igual. No es lo mismo ser una mujer, de repente con educación superior y un trabajo dependiente, remunerado, una remuneración alta, que vive en una zona urbana, que ser un hombre, agricultor, quechohablante, que vive en una zona rural de nuestro país. Entonces, claramente, aunque existe sexismo en nuestro país, las discriminaciones se cruzan. Entonces, la interseccionalidad de la discriminación, las discriminaciones varían. Nos ponen en situaciones diferentes, las discriminaciones son contextuales. Entonces, Alda Facio dice también hay que tener presente cómo afecta la discriminación y la acumulación de las identidades que te exponen a la discriminación. Si uno tiene, por ejemplo, un caso de una niña que es de una zona rural, uno puede presumir que está más desempoderada que una mujer adulta que vive en zona urbana, por edad y por la zona en donde vive. Y así uno tiene que ir viendo, aunque las dos sean mujeres, uno tiene que ir viendo cómo variables como la edad, la zona en la que vives, la posición económica y otras variables te pueden exponer más o menos a la discriminación. Entonces ella dice, eso sería mi paso 3. El paso 4 que plantea Alda Facio es, ya, yo tengo presente eso, pero también tendría que darme cuenta, dice ella, que en la sociedad existen mujeres que son modelos, o sea, o las personas tienen modelos preconcebidos. No siempre actúan pensando en los modelos estáticos, pero esos modelos preconcebidos existen. Entonces ella dice, esos modelos preconcebidos, por ejemplo, ¿cuáles son? Unos esperan que las mujeres sean o víctimas súper desempoderadas, entonces que sean la mujer que no tiene capacidad de agencia, que sufre mucho, más o menos como una novela que estaba de moda en los 90, Mariela del Barrio, o sea, sufre mucho, o una mujer que es más bien todopoderosa, es decir, que
vence todo tipo de adversidades, o una mujer que cultiva mucho su sentido maternal y su capacidad de cuidar de otros. Entonces ella dice, esos son modelos. Uno espera o mujeres víctimas, o mujeres maternales, o mujeres superpoderosas. Y esos estereotipos están presentes también en el sistema de justicia. Entonces, uno también tiene que tener cuidado de no estar tratando a la persona en tu caso como si fuera o solo víctima, o fuera una superpoderosa, o si estuviera esperando explorar solamente su lado maternal y de cuidado. Entonces, el cuarto paso para Alda Facio es, yo tengo que identificar el prototipo de mujer que está detrás. El quinto paso que plantea Alda Facio es identificar el nivel de influencia en el derecho en donde está el problema. Ahora lo voy a detallar mejor, pero en las teorías críticas lo que se dice es que el derecho tiene que ser entendido como es entendido hoy, efectivamente, de una forma mucho. El derecho es una práctica social, y si el derecho es una práctica social, que es un poco el concepto más contemporáneo que manejamos hoy día, el derecho como práctica social, inclusive cuando hablamos del derecho como argumentación decimos que el derecho es una práctica social. Si el derecho es realmente una práctica social, el derecho no es solamente pues lo que dicen las normas. Las normas serán el componente formal, pero hay todo un componente de la práctica social que se da en el sistema de justicia, pero hay otro componente de la práctica social que rige la vida ordinaria de la gente. La gente cree que las cosas están bien, o la gente cree que las cosas están mal. Las personas van creyendo una cosa u otra de una determinada forma. Eso se llama niveles de identificación jurídica. Entonces, yo tengo que ver dónde está el problema. ¿El problema está en la norma, o el problema está en cómo se aplica la norma? O el problema está en la jurisprudencia, o el problema está no en la jurisprudencia, sino en que la gente no le hace caso a las normas, ni a la ley escrita, a las normas escritas, ni a la jurisprudencia. Las normas y la jurisprudencia pueden decir una cosa, pero las personas hacen como si esas normas no existieran, guían su conducta de otra forma. El derecho es completamente ineficaz, es irrelevante en ese sentido. Entonces, eso también va diciendo dónde es que hay que poner el acento. Y eso nos lleva al último paso, que es el sexto. Y el sexto paso para Alda Facio es el primero. El primero es el paso de vuelve a tomar conciencia, ¿no? Vuelve a tomar conciencia de dónde está el problema. Y eso entonces nosotros lo podemos reflejar, estos 6 pasos, los podemos ir desarrollando uno a uno, ¿no? Estos 6 pasos que tenemos acá los podemos ir viendo acá. El primer paso, por lo tanto, el de la toma de conciencia, y aquí, digamos, lo importante no es memorizarlo, sino lo importante es quedarse como con algunas ideas, porque luego vamos a ver cómo esto se cruza ya en una metodología más organizada, sería, lo primero es que uno tiene que ser consciente de que la desigualdad existe, y de que en general, pero así, en general, las mujeres sufren situaciones de discriminación estructural. Yo soy la persona encargada de ver si en mi caso concreto, las personas involucradas en este caso, por ejemplo, las mujeres involucradas en este caso, las personas LGTBIQ involucradas en este caso, están en una situación concreta y cuáles son las afectaciones que sufren. Pero yo tengo que tener como horizonte que no están partiendo de un plano de igualdad. No, porque socialmente la discriminación existe. Entonces tengo que reconocer, por lo tanto, que existen algunos privilegios y que hay estereotipos sociales. Y que esos estereotipos sociales no solamente están para afuera, sino que también pueden estar en el expediente, y también los puedo tener yo. Yo también los puedo recrear. Entonces, esta idea de que los seres humanos somos falibles y que podemos cometer errores está también aquí. Y un último paso dentro de la toma de conciencia es, yo también tengo que ser consciente de que el parámetro de análisis, usualmente cuando yo pienso sin quererlo,
pero porque es así, así ha sido durante los años, es que usualmente se piensa en una lógica que se dice que es neutra, pero que no es neutra, que es masculina. Entonces, el parámetro que se suele usar es un parámetro sumamente masculino, pero no es un parámetro que sea realmente neutro. Entonces, yo tengo que tener también presente que muchas cosas que se han hecho durante mucho tiempo han reproducido la discriminación. Eso no significa que uno tenga que castigarse, pero significa que uno tiene que ser consciente de que el punto de partida es un punto de partida que tiene más bien un pie del lado de la discriminación y no más bien del lado de la igualdad. El segundo paso, que es el de identificar el sexismo, lo que tiene es como estas etiquetas, ¿no? Yo he puesto acá algunas de las etiquetas que menciona Alda Facio en su trabajo, que me parecen algunas de las más importantes. Lo relevante no es aprendérselas de memoria, sino tener en cuenta el concepto, ¿no? Por ejemplo, ella dice, uno tendría que ser consciente de que cuando muchas veces las personas dicen, es que es bien fácil trabajar en casa. Cualquier persona puede trabajar en casa. Y en verdad quien no sabe trabajar en casa es porque no se organiza. Ella diría, eso es una muestra de androcentrismo, porque en realidad quien está diciendo eso está pensando en alguien que no tiene responsabilidades familiares. Y eso suele estar asociado más a los hombres. Pero muchas mujeres que se quedan trabajando en su casa no pueden estar como si nada en su casa. Tienen que atender otras cosas. Si tienen una mamá, tienen que atender a su mamá, papá, hermanas, hermanos, si tienen hijas, hijos. Si tienen algún tipo de responsabilidad familiar, no pueden estar como si nada en casa. Entonces no es tan fácil desconectar vida laboral y personal dentro de un mismo espacio. Pero si tu modelo es que alguien que no tiene mayor carga familiar, entonces tú probablemente no veas ninguna diferencia entre trabajar fuera que trabajar dentro. Pero eso de quién depende? Del modelo de lo humano que uno tenga en mente. Si tiene un modelo que no tiene responsabilidades familiares, entonces te puede parecer lo mismo. Y un modelo que no tiene responsabilidades familiares es predominantemente masculino. Obviamente hay hombres que están muy involucrados en sus responsabilidades familiares, pero en general no suele ser así. Si uno piensa en las estadísticas, son mayoritariamente mujeres las que tienen ese tipo de encargos socialmente. Cada vez más, felizmente, los hombres los asumen más. Pero eso sería una mirada androcéntrica, porque no toma en cuenta que los parámetros no son neutros. O, por ejemplo, la sobregeneralización, ¿no? Cuando se dice que hay cosas que son válidas para todos los sexos, ¿no? Pero que fueron hechas solamente para uno de los sexos, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros señalamos, las personas deberían siempre, por ejemplo, siempre, después de su vacunación, no experimentar ningún tipo de cambio, ninguno, ninguno. Y claro, cuando uno mira quiénes han sido usualmente los sujetos de estudio o qué es lo que se ha validado como sujetos de estudio para el análisis, ¿no? Se han tomado en cuenta algunas variables, si te cambia la presión, si te cambia, no sé, si te da dolores de cabeza y demás. Y claro, en eso, hombres y mujeres estamos iguales. Pero, por ejemplo, hay un tema en el que las mujeres, muchas mujeres han reportado que luego de las vacunaciones no les va igual. ¿Qué tema creen que muchas mujeres han dicho que no sienten igual después de la vacunación? Les leo. Y que los estudios no han reportado con suficiencia, porque al parecer se les olvidó a la hora de hacer los estudios. No lo vieron a la hora de estudiar. Nadie le pareció parecer relevante cuando se hicieron los estudios sobre nuestras vacunaciones. Y ahora más bien toda la gente en redes sociales está recogiendo la información de los efectos. Ideas, les leo.
¿Qué cosa pasa con los cuerpos de las mujeres todos los meses? Ideas. ¿Ninguna? El ciclo menstrual, por ejemplo, ¿no? El ciclo menstrual, muchas personas, mujeres, dicen que ha cambiado con el tema de la vacunación. Al parecer pasa con un montón de cosas. Los medicamentos afectan los ciclos menstruales de las mujeres, pero eso usualmente no se usa como un efecto colateral. Eso usualmente no está. Eso, por ejemplo, es un ejemplo de una variable de sexismo, insensibilidad al género. Cuando a la hora de estudiar un tema, no piensas que la variable sexo es importante. Entonces, ese tipo de repercusiones no se han estudiado suficientemente, no solo en las vacunas contra la COVID, sino en otro tipo de vacunas, ¿no? ¿Eso significa que no hay que vacunarnos? No, por supuesto que hay que vacunarnos, pero lo que significa es que a la hora de generar estudios estándares no se suele levantar información relevante. Eso le puede pasar a cualquiera. No solo le pasa a los científicos, a las científicas, le puede pasar a cualquiera, que a nosotros se nos van hechos del caso, se nos van situaciones del caso, ¿no? Lo propio con el tema de la sobregeneralización y su contraparte, la sobreespecificidad. Cuando se dice, por ejemplo, los hombres no lloran, ¿no? En la frase está de los hombres no lloran. Si se dice que los hombres no lloran, lo que se está diciendo es que una parte del comportamiento humano solamente debe valer para la mitad de los seres humanos, que son las mujeres. Es decir, la mitad de los seres humanos es como si fueran menos humanos. Los seres humanos en general lloramos porque sentimos, tenemos afectividad, pero cuando dicen los hombres no lloran, es que en el fondo lo que se están diciendo es solo la mitad de los seres humanos lloran, ¿no? Es como si solamente uno de los sexos tuviera una característica que en realidad es de toda la humanidad. O los hombres son fuertes, ¿no? Ya cuando se dicen estas cosas de los hombres son fuertes, la fortaleza es una virtud que no solamente es física, es una virtud que puede ser también emocional y es una virtud que se cultiva y no solamente es fisiológica, tiene que ver con una aptitud frente a la vida, de resiliencia. Eso también es una aptitud humana. Sin embargo, cuando tú dices, no, es que los hombres fue más fuertes, ¿no? Lo que estás diciendo es que solamente la mitad de la humanidad tiene una característica que en realidad es de toda la humanidad. Esas son formas pequeñas del sexismo, ¿no? Entonces, Alda Facio dice, ya, yo tengo que cultivarlas. Tengo que cultivarlas en el sentido de que tengo que ayudar a etiquetarlas para que las personas las puedan identificar en su día a día, ¿no? Y ella pone así como varios ejemplos más, ¿no? Ella dice, otros de los ejemplos que son como claros son los que tenemos ahí, el doble parámetro, por ejemplo, ¿no? El doble parámetro cuando tú, por ejemplo, el ejemplo que yo les daba de las infidelidades, en una situación se parece bien, en otra parece mal, ¿no? O el deber ser, las mujeres deberían ser de tal forma, discretas, no sé, calladas, reservadas, los hombres deberían ser proveedores, siempre deberían ser personas que cuiden de otros, ¿no? Estas ideas todas son pequeñas expresiones de discriminación y lo que uno tiene que tener en cuenta es tener cuidado de que no estén presentes en mi caso y que no se me filtren a mí en mi caso. Y eso va con la mirada siguiente, ¿no? El paso siguiente de Alda Facio es identificar la interseccionalidad, sabiendo que hay múltiples formas de discriminación y que hay múltiples formas en que la discriminación toca nuestra vida, ¿no? El siguiente paso, el prototipo de mujer, ya les había mencionado el estereotipo de la mujer madre, la mujer masculina todopoderosa o la mujer víctima. En el caso de los componentes del derecho, ver dónde está el problema. Es un problema de la norma, es decir, es un problema del componente formal normativo, es un problema de la aplicación del derecho o es un problema de cómo las personas entienden las normas. ¿Dónde está el problema?
acá en términos de enfoque de género. Y sobre eso, regreso a mi primer paso, que es el de la aplicación de la toma de conciencia, ¿no? Ese es el circulito que tiene el texto de Alda Facio. Entonces, todo lo que hemos visto hasta acá es el texto de Alda Facio, un texto que ustedes también tienen allí para consultar. Alda Facio lo que dice es 6 pasos, y esos 6 pasos, ella brinda como varios pasos de metodología para ir mirando, ¿no? Y esta es la metodología que hemos acuñado en América Latina. Sin embargo, tenemos otra metodología que viene más de Norteamérica. En ese caso, nosotros hemos hecho, en el caso norteamericano, tenemos nosotros la primera traducción, se ha hecho hace 10 años, es la que ustedes tienen al frente, la publicó Palestra Editores, que es esta editorial nacional. Es un texto de una profesora norteamericana que se llama Catherine Bartlett, que se llama Metodologías Jurídicas Feministas. Y ese texto lo que hace es mostrar ya no 6, sino 3 pasos. O sea, la metodología de ella es más sencilla, tiene 3 pasos. Y ella dice, se necesitan 3 pasos para aplicar el enfoque de género en el derecho. Y lo interesante de este libro, que ustedes pueden comprar porque hasta ahora está a la venta, ustedes lo pueden adquirir si desean, no es obligatorio obviamente, pero es que en este texto vienen una serie de ensayos, ¿no? Ustedes ven ahí los nombres, por ejemplo, el texto de la profesora Albites, ese que ustedes ven aquí, es un texto que hace análisis del enfoque de género al derecho constitucional. El texto de la profesora Marisol Fernández hace enfoque de género al derecho de familia. El texto del profesor Iván Montoya hace enfoque de género al derecho penal. Y el texto del profesor Félix Morales Luna hace enfoque de género a la teoría general del derecho. Todos a partir de jurisprudencia nacional. Entonces, aquí se coge jurisprudencia constitucional, acá jurisprudencia de familia, acá jurisprudencia penal y acá jurisprudencia que se analiza desde la teoría del derecho para poder mirar cómo yo aplico el enfoque de género. Entonces, esto muestra la metodología de Bartlett y cómo se puede llevar a la práctica la metodología de Bartlett, ¿no? Ese es un poco el sentido de esta publicación. ¿Cuál es la metodología de esta autora, Catherine Bartlett? Esta autora, Catherine Bartlett, plantea no 6, ¿no? No estos 6 pasos que teníamos, sino 3 pasos. Y en los 3 pasos que plantea esta autora, ella dice, 1 sería hacerte la pregunta por las mujeres. Ahora vamos a ver en qué consiste eso exactamente, pero sería como el primer paso, el de la toma de conciencia y el de mirar el sexismo, mirar la interseccionalidad, mirar los prototipos de mujeres que están detrás de la imagen de la construcción del caso. Coincide con varios de los pasos de Alda Facio. Y luego ella dice, 2, hacer el razonamiento práctico, que es el razonamiento práctico general. Ella le pone la etiqueta razonamiento práctico feminista, pero ella dice que es una variable razonamiento práctico general. Y luego ella pone el paso que también Alda Facio identificaba, que era el aumento de conciencia. Entonces señala en este punto que tendríamos que hacer varias cosas, ¿no? Ella dice, ¿qué es la pregunta por las mujeres? El paso 1. Esa autora menciona el paso 1, que es el paso de la pregunta por las mujeres, sería, la pregunta por las mujeres consistiría en mirar el derecho, mirar el caso, tratando de encontrar la discriminación. Puede ser la discriminación de sexo-género, pero la pregunta es más profunda, es decir, ¿existe discriminación en general? ¿Existe discriminación hacia las mujeres en particular? O sea, lo que te invita a mirar es, ¿existe discriminación? ¿Discriminación contra las mujeres o discriminación en general? ¿La discriminación existe en el caso, sí o no? ¿Por qué? Porque tú presumes que la discriminación es posible y asumes que el derecho tiene un rol que jugar y asumes que existe la posibilidad de que el derecho no esté siempre con la visión explícita de la discriminación.
la discriminación además hoy día no es siempre notoria, ¿no? Hoy día nosotros decimos que la discriminación no siempre es directa. Es decir, ya cada vez menos uno encuentra situaciones en donde a la gente le dicen te agredo o te discrimino por ser mujer. Eso usualmente no se dice, pero se hace. Entonces, uno en su caso tiene que encontrar esa evidencia que no aparece como obvia, no aparece a primera vista. Eso no significa que no esté. Si la discriminación está presente, la labor sería como la de una arqueóloga o un arqueólogo que con su paletita lo que hace es limpia, 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 limpia y llega a lo más valioso. En este caso llega a evidenciar la discriminación, entendiendo que evidenciar la discriminación, sacarla a flote, es importante. Ahora, aquí es necesario empatar con lo que hemos dicho antes, ¿no? Antes lo hemos dicho, pero acá conviene ponerlo de nuevo. No significa que hay que darle la razón a las mujeres. Significa que la tarea es hacer evidente la discriminación y ser consecuente con no decidir de forma discriminatoria. Eso es lo que te pide la norma. La norma no pide en ningún momento que mujer igual, víctima siempre, parte sobre la que se resuelve a favor. Eso no dice el enfoque género. El enfoque género lo que dice es hacer la pregunta por la discriminación y buscar no reproducir la discriminación y no más bien actuar como si la discriminación no existiera. Más bien actuar como si la discriminación existiera y buscarla activamente para contrarrestarla. Eso sería como la primera cosa. La segunda cosa, el segundo paso que hace esta autora es lo que ella llama el razonamiento práctico feminista, que sería un razonamiento práctico contextual. ¿Qué es lo que ella dice? Ella dice, en el derecho a nosotros nos han enseñado a tener gran atención por la abstracción, ¿no? Ella dice, nos han enseñado a tener mucha vocación por los principios y reglas, por la calidad de la abstracción. Pero lo que dice esta autora es, ya, muy bien, el derecho ciertamente tiene un componente de abstracción, pero el derecho tiene que ser reconciliado con la experiencia del caso concreto, de la situación en concreto. Es decir, hay elementos en la aplicación del derecho que usualmente pasan desapercibidos. Entonces, no significa que yo descarte las reglas generales. Yo las reglas generales no las descarto. Las reglas y principios jurídicos siguen estando presentes, pero sí propicio de las mismas reglas, nuevas lecturas, nuevas aplicaciones. ¿Por qué? Porque miro contextos diferentes del caso. Entonces, esta vocación por mirar el contexto es quizás una de las partes más importantes que tiene la metodología de esta autora Catherine Bartlett, ¿no? Entonces, además ella dice, esta vocación de poder acernir abstracción y detalle ayuda también porque nos permite poder poner, dice ella, lo que es en general abstracto de lo que es importante y de lo que realmente no es importante, ¿no? Ella dice, hay muchas cosas que son insignificantes en el sentido de que no se les ha dado valor, pero no significa que sean irrelevantes, sino que hay muchas cosas que pasan por invisibles, que en los casos no se suele ver. Información de los expedientes que a veces no se toma en cuenta porque se tiene como intrascendente cuando en realidad es muy trascendente. Entonces, esta autora dice, es súper importante tener presente cómo en las evaluaciones de los casos yo pongo el peso
en poder valorizar aquellos detalles que usualmente no se ven, ¿no? Luego viene el último paso que menciona esta autora, que es el que ella denomina el aumento de conciencia. En este paso que ella denomina el aumento de conciencia, que sería la valorización de la experiencia personal, ¿no? Ella lo que dice es, usualmente, para hacer derecho, no se toma en cuenta la voz de las personas a las que se considera poco significativas, entre ellas las mujeres. Pero podríamos pensar las mujeres, podríamos pensar las personas que están en situación de pobreza, las personas con discapacidad, las personas que son niñas, niños, adolescentes, las personas migrantes. En general, lo que dice Bartlett es hay personas que son insignificantes para el derecho, porque son insignificantes para las sociedades. Entonces, ¿cómo la práctica jurídica le da voz, le da protagonismo a la experiencia, las percepciones de los sujetos de derecho? Y es consciente de que el derecho siempre, siempre es una realidad parcial. El derecho siempre retoma intereses, el derecho siempre plantea miradas que nunca son completas y por lo tanto haría bien en nutrirse con los estándares de los derechos de las personas que tradicionalmente no son considerados. Y esto va de la mano con la teoría de la argumentación jurídica por lo último, ¿no? Que es los estándares de corrección. En la teoría de la argumentación jurídica actual, la argumentación jurídica actual lo que señala es que es posible, por eso se dice inclusive que estamos como en unas teorías intermedias, es posible aspirar a parámetros de corrección. O sea, nosotros, sin tener que creer que hay estándares de corrección únicos, es decir, que hay una única respuesta, sin tener que pensar que hay un solo criterio y que las respuestas están sujetas, por lo tanto, a criterios de verdad y falsedad, uno sí puede creer que hay criterios de corrección, que hay criterios de corrección que se corresponden con los valores que están detrás de un ordenamiento jurídico y que su constitución reconoce. Los valores de igualdad, libertad, autonomía. Entonces, si esos son valores esenciales de un ordenamiento, la dignidad propia de un ser humano es el artículo 1 de nuestra Constitución, esos son patrones que marcan estándares de corrección. Esos estándares de corrección no están dibujados afuera, sino que exigen que la operadora y el operador de justicia aporte que realmente la defensa de los derechos de la persona humana y de su dignidad son el sentido de la actuación de la sociedad y del Estado, incluyendo la labor jurisdiccional. Esos estándares de corrección son los de igualdad material, ¿no? Para eso está el aumento de conciencia, un poco para generar mecanismos de voz, de rescatar intereses, rescatar posiciones de grupos especialmente invisibles para el derecho, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros llamamos corrección, un estándar de corrección que nace del sistema, ¿no? Que nace del sistema jurídico porque está reconocido dentro del sistema jurídico. Y eso nos lleva, entonces, si uno hasta acá hemos visto, tiene unos antecedentes, es decir, unos pasos previos que me permiten ver enfoque de género, pero tengo metodologías dos, porque tengo una metodología más como latinoamericana y una metodología de 6 pasos y una metodología más norteamericana de 3 pasos. La gran pregunta es ya, ¿cómo lo hago? ¿No? O sea, ¿cómo hago la incorporación del enfoque de género para mis casos, ¿no? Entonces ahí lo que yo les propongo es seguir un poco la secuencia de pasos que ha diseñado la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, ¿no? Que incorpora, y ahora lo vamos a ir viendo, vamos a ir cruzando elementos que hemos visto antes,
que vienen de los elementos de Catherine Barlett, que vienen de Alda Facio, la recogen, pero no en el mismo orden, sino en un orden diferente, como, más bien como un checklist de cosas que yo tengo que tener presentes, ¿no? A la hora primero de analizar. Entonces, empezando con el análisis. Una vez que yo tengo un caso, lo primero que debería tener es determinar si hay riesgo en mi caso. Podría no haber, pero podría sí haber. ¿Y por qué tendría que tener presente esto? Porque si yo tengo riesgo en mi caso, y esto es importante para los temas de violencia, pero podría ser relevante para algún otro caso, por ejemplo, si hay urgencia en la memoria y demás, eso yo lo tendré presente o lo debería tener presente para los plazos de atención con los que yo voy a atender la causa, ¿no? En los casos de violencia se supone que el nivel de riesgo impacta en la audiencia, en los plazos de audiencia y las medidas de protección que se dan. O sea, porque en teoría las juezas y los jueces tienen un rol tuitivo que está muy claro y específico en los casos de violencia, pero que está presente en general en todas las dinámicas legales. Entonces, determinar el riesgo supone ver qué caso va primero, qué caso no va primero. Y esto creo que es importante porque nos conecta con lo siguiente, ¿no? En el fondo lo que yo tengo que hacer primero es conocer bien mis hechos, ¿no? Pongo el riesgo primero un poco para individualizar un tema que a veces pasa desapercibido, pero lo primero que yo tengo que hacer es mirar el perfil de las personas que están involucradas. Y me tendría que responder, ¿alguna de las personas que está involucrada está en un contexto de vulnerabilidad o de discriminación interseccional? Porque, por ejemplo, es niña, es mujer, es migrante, es una persona pobre, sin recursos económicos, sin vivienda, es una persona que está institucionalizada, 10.000 variables que se me pueden ocurrir para vulnerabilidades o condiciones de discriminación interseccional. Ya, lo primero que tengo que ver es, en mis hechos del caso, ¿esto es relevante? ¿Sí o no? Les pregunto, hoy en día, ¿para qué casos existe el semáforo judicial? Les leo o les escucho. ¿Para qué casos existe el semáforo judicial? Por ejemplo, que va en la línea de mirar quiénes son las personas involucradas. ¿En qué casos tenemos hoy día, hoy, implementado ya desde hace años, el semáforo judicial o el que es conocido como semáforo? Les escucho. Ideas. Que lo ha implementado la Comisión de Acceso para Personas en Condición de Vulnerabilidad. ¿Les suena? ¿No? ¿Nadie está ahí? Nadie está ahí, creo. ¿Qué vamos a hacer con la gente de la comisión? Sí estamos, Nadie, nadie. Ahí está, sí está, ya, muy bien, regresaron, ya está, ahí está, sí están, ya está perdiendo sus esperanzas, me iba a ir a llorar. Muy bien, como dice Nena, Anabeli y Cruz Elvira es para adultos mayores, ¿no? El semáforo judicial es para personas adultas mayores, ¿no? Yo ahí les estoy poniendo una data del semáforo judicial que uno puede encontrar, ¿no? Que entiendo que no está implementada en todas las cortes todavía, que hay todavía algunos desafíos, pero por ejemplo, este es un ejemplo de lo primero, el primer paso que yo les estoy diciendo. Lo primerito que yo tendría que encargar en mi despacho es ver quiénes son las personas involucradas y ver si hay alguien en situación de vulnerabilidad, ¿no? La vulnerabilidad, esta de acá es fácil, ¿no? Por edad, no sacas la edad. Ya, la edad es una variable que puedo cruzar, ¿no? Edad, sexo, pero básicamente lo que hay que hacer es encargar un estudio de los hechos. Esta persona es migrante, no es migrante, tiene casa, no tiene casa, es institucionalizada, no está institucionalizada, señala que es dependiente económicamente, no es dependiente económicamente, ha sido despedida, por lo tanto ya no tiene autonomía económica, sí tiene autonomía económica. Es decir, hay que estudiar los hechos, hay que echarse a estudiar los hechos y lo que hay que tener claro es, ¿este caso tiene alguna situación especial de vulnerabilidad? Porque la lógica tendría que ser parecida. Nosotros, ¿por qué resolvemos primero los casos de adultos mayores?
¿Qué es lo que no queremos que pase con los adultos mayores? ¿Por qué los resolvemos primero? ¿Por qué ponemos luz roja y ámbar cuando tenemos un caso? Decimos, Por, el ámbar si tiene de 60 a 75 y de 75 más, atención roja prioritaria. ¿Por qué lo hacemos? Discúlpenme que le corté. Si le doy la ya, palabra a Elvia. sí, doctora, sí. Por el periodo de vida, ¿no? Que está considerado para toda persona, quizás en nuestra condición peruana, ¿no? Tal cual, porque la persona literalmente se nos puede ir. O sea, puede pasar algo fatal que haga que nuestra decisión llegue cuando ya sea muy tarde. Entonces, más o menos la lógica aquí tendría que ser la misma. Si hay una condición especial de vulnerabilidad o de discriminación interseccional, esos casos tendríamos que tratar dentro del despacho de tratar de atenderlos primero. ¿Por qué? Porque son casos en donde es más probable, nunca tendremos una regla que sea infalible, pero es más probable que la demora en el tiempo puede afectar el acceso a la justicia de fondo. A la hora que resolvamos ya probablemente nuestra decisión llegue muy tarde y hay personas que no se pueden permitir eso, ¿no? En el caso de los adultos mayores es como muy claro, pero puede valer para las niñas, los niños, las personas adolescentes u otra persona que esté en una situación especial de vulnerabilidad, ¿no? Elvia. Le doy el uso de la palabra, se En acaba de este- levantar su manito. sí, en estos casos, por ejemplo, también podríamos ver el tema de la ONP, ¿no? Porque tanto también se les criticó de alguna manera esta lentitud en resolver los casos, en alargar, por ejemplo, aquellos casos en que las personas solicitaban su pensión, procesos administrativos en los cuales solicitaban la nulidad, ¿no? De la resolución que denegaba la pensión. Es decir, estirando tantos procesos como que la finalidad fuera esa, ¿no? El hecho de que viendo la probabilidad de vida de un peruano, ¿no? Prácticamente no pagar, ¿no? O en algunos casos, por ejemplo, yo veía por pago indebido, ¿no? Que solicitaban incluso la devolución del dinero, ¿no? Entonces, poner énfasis en esos casos también sería parte de, considero yo, de que el Estado también en algunos momentos vulnera esta situación en la que se encuentran las personas adultas mayores, ¿no? Además, si tiene las políticas de establecer ¿no? Para algunos casos la celeridad, todos estos, para las personas adultas mayores, también debería ser para los casos en el que se aplica normas laborales, normas previsionales, con mayor razón, ¿no? Eso era mi aporte, doctora Gracia. Muchas gracias, Elvia. Creo que lo que nos muestra Elvia es, claro, hay decisiones como de política jurisdiccional que nosotros obviamente no vamos a resolver, que es grupos de casos por temática, ¿no? Que tendrían que verse prioritariamente porque en los que ya están identificadas malas prácticas. Por ejemplo, previsional es un caso en el que todos sabemos que hay malas prácticas, ¿no? Cuando hay litigios contra la ONP, ya sabemos que lamentablemente ya se ha declarado estado de cosas inconstitucional la forma en como la ONP litiga. Pero creo que el punto justamente es el que Elvia dice, o sea, nosotros tendríamos que ser capaces de identificar en nuestros casos aquellos casos que requieren una atención más urgente. Eso es sencillo de lograr, no, requiere un trabajo, requiere una orden dentro de nuestro mismo despacho, eso no es fácil. Lo digo también con conocimiento de causa, yo no soy jueza, pero yo me encargo de la resolución de casos administrativos sancionadores en mi trabajo, yo trabajo como defensora universitaria, entonces me encargo de ver todos los disciplinarios generales y disciplinarios por hostigamiento sexual, que hay un montón en una universidad. Entonces me toca también atender casos. Y obviamente no es fácil cuando llegan las denuncias mirar cuál vas a atender primero, porque uno piensa orden de llegada, debería ser siempre el criterio. Pero a veces orden de llegada no es el criterio, porque hay casos en los que hay más riesgo que en otros. Hay casos en donde unas de las víctimas están en mayor vulnerabilidad que en otras, y entonces uno tiene que ver cuáles dentro de los recursos que tiene de tiempo y de personal va sacando como
primero, en la idea de responder, ¿no? Que esa es un poco la idea del semáforo judicial, ¿no? El semáforo judicial es una política, digamos, general para todo el Poder Judicial, pero hay cosas que en el orden de un despacho interno es lo que se te pide, es una exigencia del enfoque de género. Igual que cuando tenemos un pendiente en la casa, ¿no? Igual nosotros tenemos un pendiente en la casa, un criterio para poderlo atender es el orden de llegada, es un criterio, pero otro criterio no es atender por orden de llegada de los pendientes, sino cuál es prioritario, ¿no? Estos métodos que te enseñan ya. De estos, ¿cuál es más urgente? Porque si no se cae el mundo, ya estos, con estos empiezo. Estos de acá podrían esperar un poquito más porque el nivel de riesgo de que algo más pase no es tan alto, ya estos los bajo acá. Estos últimos no son tan largos, entonces ya estos los pongo. Entonces ya clasifico, ¿no? Plac, 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 tengo mi lista. ¿Cuál es uno? ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? Entonces sobre eso ordeno. Eso que uno hace en la vida cotidiana es lo que te dice un poco la perspectiva de género. Conoce primero tus hechos, identifica bien quiénes son las personas involucradas y saca un perfil de quiénes son. Mira cuáles son las variables de vulnerabilidad que les aqueja, ¿no? Entonces creo que eso es importante como primera cosa. Y una cosa que va vinculada a eso es el contexto en el que se relacionaron los hechos, ¿no? Y ahí uno puede plantearse dos preguntas. En dos preguntas se puede plantear, uno, dentro de las partes, ¿no? Dentro de las partes, ¿cómo son las relaciones? ¿Hay algún contexto de poder asimétrico o están en una situación de igualdad? O sea, ¿están realmente en igualdad de armas? O la igualdad de armas es una ficción. ¿Realmente están en igualdad de armas o no? O sea, ¿sí están en igualdad de armas o no están en igualdad de armas? Porque, claro, todos asumimos que todo el mundo llega igual al proceso, pero en la práctica todos deberíamos saber que no todo el mundo llega igual al proceso, unos llegan con defensa, otros llegan sin defensa. Entonces, esa identificación de poder o antecedentes del mi caso, es el primer caso que litigan o tienen otros casos, han tenido otros casos. Ese tipo de preguntas son las que yo también tengo que tener presente para ver el contexto de la relación de estas partes, ¿no? Y obviamente, cuando corresponde, ¿no? Dictar cautelares, de acuerdo al nivel de vulnerabilidad, se dictan cautelares, ¿no? Hay procesos en los que es posible dictar cautelares, no solo porque se pide de parte, sino porque te lo exigen de oficio. Piensa en los procesos de alimentos. En el proceso de alimentos tú tienes que dictar cautelares de oficio. Te dicen además que si no lo pide la parte, pero tú tienes como alimentista una niña, un niño con filiación que esté jurídicamente establecida, tienes que dictar. O en los procesos de violencia también tienes que dictar cautelar, aunque no se haya pedido. La idea es que tú tienes que actuar de oficio de una forma tutelar. Entonces depende un poco del proceso, pero yo una vez que he hecho lo anterior, que he identificado, podría tomar algunas medidas, no solo de tramitar primero, sino las medidas que son de carácter cautelar cuando corresponde, también tienen que basarse en esa evaluación. Peligro en la demora, verosimilitud del derecho, pero peligro en la demora es un poco lo que también me ayuda a mirar la determinación de los hechos y los estados de vulnerabilidad y el contexto en el que se han producido los hechos, ¿no? Lo siguiente es el tema de la interpretación de la prueba, ¿no? En la interpretación de la prueba, allí es útil, a la hora de mirar la prueba, identificar lo que Alda Facio pone como sus listas de estereotipos, ¿no? Y acá uno se puede preguntar varias cosas, ¿no? Acá es útil hacerse preguntas. Cuando uno estudia su caso, ¿no? Cuando en el despacho se estudia el caso, tendría que preguntarse, si fuera una persona de otro sexo, ¿uno esperaría un comportamiento diferente? Si la respuesta es sí, entonces ahí se te está colando un sexismo, que es el sexismo del deber ser. ¿Tú crees entonces que en función del sexo hay un deber ser para unos y hay un deber ser para otros? La pregunta, solo hacerse la pregunta ya ayuda a identificar un nivel de sexismo. O, por ejemplo, el comportamiento que tú esperas, ¿no? Que tú esperas, también cambiaría si tú suplantaras el sexo, ya, doble parámetro. También la idea de, ya, entonces,
si en realidad se hubiera tratado de un hombre, hubieras pensado de esta forma. Si se hubiera tratado de una mujer, hubieras pensado de otra forma. De repente no. De repente la respuesta es no. Lo que te pide el enfoque de género es hazte las preguntas. Descarta que no se te esté colando la discriminación. No presumas que estás por encima, no presumamos que estamos por encima del bien y del mal, ¿no? Lo mismo, si suplantáramos el sexo de las personas, ¿no? Esperaríamos otro comportamiento, la idea del dicotomismo sexual. Unas personas tienen que hacer una cosa, otras personas tienen que hacer otra cosa. Los sexismos se nos cuelan. Entonces, preguntarnos si hubiéramos esperado otro comportamiento, si se hubiera tratado de alguien del sexo opuesto, nos puede ayudar a identificar conductas discriminatorias de las que de repente no somos ni siquiera conscientes. Y eso es importante. A nivel del derecho aplicable, lo primero que uno hace siempre es seleccionar el material jurídico, ¿no? ¿Cuál es el marco jurídico aplicable? Ahí uno tiene que mirar primero el marco nacional y en línea con lo que decíamos, también tengo que mirar el derecho internacional de los derechos humanos. Hoy en día, a estas alturas, no sería adecuado solamente resolver casos como si el derecho nacional fuera lo único a mirar y como si no hubiera ningún estándar de derecho internacional de los derechos humanos relevante. El derecho internacional de los derechos humanos tiene un montón de estándares que más bien enriquecen el derecho interno. Entonces, si uno no los mira, más bien está teniendo una aplicación parcial del derecho. Entonces, hay que más bien acudir a ellos. Y más bien acá lo que hay que preguntarse es, en las normas que yo voy a aplicar, ¿no? En estas normas, ¿quién es el sujeto de derecho? ¿La norma tiene algún tipo de discriminación? La norma que yo voy a aplicar o la interpretación que yo estoy haciendo justamente para aplicar la norma, para extraer el sentido normativo, ¿tiene algún tipo de discriminación o no? ¿Es una norma que está realmente formalmente neutra o es una norma que podría tener impactos discriminatorios? Me lo tengo que preguntar. Igual cuando sigo aplicando la norma, si yo aplico esta norma, ¿los impactos van a ser iguales que si en hombres y mujeres en las dos partes del proceso las va a impactar igual? ¿Cuál de los sentidos interpretativos que sería posible tener es el que mejor me garantiza la igualdad sustantiva? Si pensamos que la interpretación jurídica es lo que la teoría actual dice una actividad dianoética, es decir, el escoger entre diferentes sentidos interpretativos, que son diferentes dudas. Si son diferentes dudas las que hay que tener presentes, y sobre esas dudas uno escoge un sentido argumentativo, ¿cuál sería de los sentidos argumentativos el mejor? Porque es el que mejor garantiza la igualdad. Al final, toda operadora y todo operador jurídico hace esa elección, porque no siempre y no en todas las normas es que uno tiene interpretaciones obvias, ¿no? Lo que se llama interpretaciones noéticas, interpretaciones que son fáciles de captar y que son literales, que surgen de la gramaticalidad. No en todos casos así, en muchos casos se plantean dudas, hay muchas opciones interpretativas. Si eso es así, entonces uno tiene siempre que preguntarse por qué escoge una interpretación y por qué no escoge otra interpretación. Y por qué dentro de las interpretaciones posibles tal es más compatible con la igualdad sustantiva que la otra, que de repente no es tan compatible con la igualdad sustantiva. Y eso es algo que se tiene que resolver. Lo propio ya con la argumentación de la resolución. A la hora de argumentar, la idea es que hay que escribir, ¿no? Como decíamos al inicio, no solamente se trata de analizar con enfoque de género, sino que la motivación no solamente puede ser citar la CEDAW, citar la Belendo Pará, citar la ley 3036-4, sino más bien evidenciar todo el razonamiento que está detrás, ¿no? Evidenciar todas las razones que tiene la discriminación y además evidenciar acá las relaciones de poder que se han encontrado, evidenciar esas relaciones de poder, evidenciar los sexismos que se han encontrado, todo el análisis que hemos visto.
evidenciar las razones por las cuales uno escoge determinadas normas, por qué uno encuentra tal norma como la más protectora, por qué uno encuentra tal sentido interpretativo como el mejor. Todo eso es algo que, todo eso hay que dar cuenta en la resolución. O sea, la resolución no puede ser solamente una invocación de tratados o normas constitucionales o legales, sino que tiene que mostrar todo este hilo argumentativo. Y un punto adicional que usualmente se deja de lado, pero que es muy relevante en términos de enfoque de género, es la consideración cuando el proceso da margen para eso, porque no en todos los procesos hay margen para eso, pero cuando el proceso da margen para eso, la consideración de la reparación. Si el proceso me lo permite, yo debería ser capaz de poder plantear cuál es el daño que se ha causado, cuáles son las condiciones en las que se han afectado, qué tipo de medidas podría ordenar para restitución de derechos, cuál es la salida mejor. ¿Es solamente un tema de plata? ¿Es solamente un tema de compensaciones económicas? ¿O es un tema de algunas otras decisiones jurisdiccionales que se pueden tomar que podrían asegurar bienestar y protección de derechos para las personas involucradas, ¿no? Entonces, doctora, 5 minutos. sí, no tiene por qué interrumpirme porque ya lo leí. Entonces, este tema de la reparación creo que es como bien importante. Y además, la idea de que para poder reparar, uno tiene que también tomar en cuenta el parecer de las víctimas. O sea, las víctimas no están en el aire, o sea, la persona que uno ha identificado como parte agraviada, uno tiene que poder dar cuenta de esa persona, ¿no? Y tiene que poder justificar también eso, ¿no? Entonces, si tuviéramos que cerrar ideas, ¿no?, de toda esta presentación, lo que yo diría es que la perspectiva de género supone desarrollar una capacidad, que es lo que en el texto que ustedes han leído es lo que se llama una predisposición o una disposición para identificar la discriminación. Eso es lo que supone la perspectiva de género. Es una habilidad que se cultiva, se enriquece con el tiempo, nadie nace sabiendo, poco a poco se hace, todo el mundo se arma, quienes trabajamos esto, además nos hemos ido entrenando año tras año. Y además, con la conciencia de que esto realmente sí enriquece la administración de justicia, es decir, la hace más completa, la hace mejor, la hace más satisfactoria para las personas. Todas las metodologías que uno puede tener, lo que piden dentro de todas las metodologías es que uno pueda tener presente en el fondo que la discriminación existe, ¿no? Y creo que eso es como la idea más fuerza. Uno puede ver diferentes formas de hacerlo, ¿no? Hemos visto que hay pasos de 6, pasos de 3, yo les he mostrado como la metodología de análisis y fundamentación de resolución que se sigue en México. Uno podría encontrar su propia forma, su propia estructura. Independientemente de la forma en cómo uno lo haga, el punto de partida es lo relevante, es decir, esta toma de conciencia de que la discriminación existe, de que la discriminación es real y que uno tiene una respuesta que dar, creo que es como el punto central y creo que es lo que le va a permitir inclusive a todas y a todos nosotros mejorar esta habilidad de aproximarse al enfoque de género. Dicho eso, le agradezco a la comisión la invitación y espero que nos podamos encontrar. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Vamos entonces a tener nuevamente la participación. Según lo que nos han indicado los organizadores, vamos a proceder entonces a la foto oficial, agradeciendo la participación de nuestra expositora que ha tenido a bien desarrollar esta 7ª sesión.
Vamos entonces a invitar a cada una y a cada uno de los participantes, por favor, encender sus cámaras para la foto oficial de cierre de este importante curso virtual. Encendamos las cámaras, por favor. Los micros apagados, encendamos nuestras cámaras. Bien, entonces a la cuenta de 3, 2, 1, vamos con la primera fotografía. Segunda fotografía. Tercera y última fotografía. Muy bien, vamos a encender los micrófonos para brindar un fuerte aplauso de agradecimiento a nuestra expositora, a cada uno de los participantes que nos han acompañado el día de hoy. Entonces, rápidamente, por favor, apaguen sus cámaras y micrófonos, porque acto seguido tenemos el honor de dar la palabra a la doctora Rosy Salazar Villalobos, secretaria técnica del Programa Nacional para la Implementación de la Ley 30364, quien brindará la palabra de clausura del curso virtual. Adelante, doctora. Bienvenida. Buenas noches a todas y a todos. Es un honor estar acá haciendo la clausura del curso virtual Argumentación Jurídica con enfoque de género e interseccionalidad. Para mí es grato dirigir unas palabras a la clausura de esta jornada académica con el objetivo de convocarlos a reflexionar de la mano de cada ponente sobre la argumentación jurídica, los enfoques de género e interseccionalidad y el sistema de justicia, así como sobre nuestra responsabilidad como servidoras y servidores públicos del Poder Judicial, frente a cada persona que acude a la institución en búsqueda de justicia. Yo espero que estos días de intercambio de conocimiento, análisis y reflexión hayan sido una valiosa oportunidad para aprender, reflexionar y mejorar las estrategias para aplicar la argumentación jurídica con enfoque de género e interseccionalidad en los casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. En ese sentido, quisiera recordar que en el año 2016, poco antes de la multitudinaria marcha Ni Una Menos, los jueces y juezas supremos reunidos en sala plena, decidieron transversalizar el enfoque de género en la labor judicial, con la finalidad de impulsar cambios internos en la estructura, funcionamiento y herramientas de gestión interna, así como contar con jueces y juezas sensibilizados y capacitados en la aplicación del enfoque de género en la administración de justicia, para la garantía y protección de los derechos fundamentales y oportunidades de mujeres y hombres en igualdad de condiciones y libres de discriminación. Ese mismo día también se creó la Comisión de Justicia de Género, la que sin duda constituye, de la mano con las comisiones distritales de cada Corte Superior, instancias necesarias para transversalizar el enfoque de género en todo el Poder Judicial. En ese marco, es importante resaltar la relevancia de la igualdad de género en el sistema de administración de justicia, que incluye la incorporación del enfoque de género en las resoluciones judiciales, considerando que la calidad de las sentencias es prioritaria para ratificar la justicia y la credibilidad en el sistema. Por ello, la institución debe enfrentar y eliminar los esquemas patriarcales de las ciencias jurídicas e introducir en las sentencias el principio de igualdad de género. En esta línea, el Tribunal Constitucional ha relevado que la eliminación de la desigualdad y la promoción de la defensa de la mujer es un fin constitucional que involucra principalmente al Estado. Por ello, el sistema de administración de justicia se encuentra especialmente comprometido con ese fin constitucional, en particular en lo que la violencia de género respecta, toda vez que la labor técnica que pueda desplegar el sistema de justicia incide directamente en la tarea de su erradicación de nuestra sociedad. La labor jurisdiccional
específicamente la labor argumentativa, debe implementar el enfoque de género. Ello permitirá que las y los juzgadores logren combatir la discriminación y la violencia contra de las mujeres y personas con diversidad sexual o de género, pues al detectar los factores que no permiten que se aplique de forma igualitaria la ley, se podrán implementar acciones, eliminar barreras y alcanzar una igualdad material y formal, dando cumplimiento a la Constitución Política del Perú y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Asimismo, debo considerar la aplicación del enfoque interseccional, el cual permite identificar las situaciones y requerimientos de los grupos en situación de vulnerabilidad, así como la complejidad y diversidad de las fuentes que generan la discriminación en estos grupos y sus diversas resistencias. Reforzar una definición de estos como grupos en situación de vulnerabilidad como las mujeres, debido a que las condiciones como la raza o la migración pueden acentuar la vulnerabilidad de las mujeres a ser víctimas de violencia y experimentarla de manera diferenciada según la etapa del ciclo de vida, las capacidades diversas y la ubicación socioeconómica de las mujeres, entre otras. Lo señalado me permite aseverar que los temas abordados en los 3 módulos del curso son pertinentes y necesarios para fortalecer las capacidades de las y los participantes en el análisis de casos concretos y aplicando las herramientas para argumentar jurídicamente con enfoque de género e interseccionalidad, tal como se ha realizado el día de hoy. En virtud de todo ello, saludo la realización de este curso y auguro una fructífera implementación de los conocimientos aprendidos en cada sesión de estudio. En ese sentido, quiero comentarles que por primera vez en el Perú se está llevando a cabo el Concurso Nacional de Buenas Prácticas en Materias de Violencia de Género en Resoluciones Judiciales, que tiene como objetivo distinguir las buenas prácticas en temas de violencia de género. El concurso es de carácter nacional y pueden participar ustedes como jueces y juezas, así como las organizaciones de la sociedad civil. Para poder postular, deberán llenar y enviar la ficha de inscripción junto con la sentencia o resolución con previa amonificación de los datos al correo electrónico de la Comisión de Justicia de Género. El cierre de inscripciones será el 12 de noviembre. Para mayor información, escribir a la Comisión de Justicia de Género. Finalmente, quisiera brindar un especial agradecimiento a las magistradas y magistrados integrantes de las comisiones distritales de justicia de género de las Cortes Superiores de Justicia a nivel nacional por su disposición en el desarrollo del curso, así como a todas las docentes que intervinieron durante estos días de jornadas, ¿no? Actualmente a la doctora Beatriz Ramírez. Finalmente, invito a las y los magistrados a participar en la conclusión de este curso el día sábado 6 de noviembre a través de su examen final. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por sus palabras, doctora Salazar Villalobos, en su cargo como secretaria técnica. En esta oportunidad vamos entonces a continuar indicando de que también queremos agradecer la gentil asistencia al curso virtual Argumentación Jurídica con enfoque de género e interseccionalidad a cada una y cada uno de los participantes. Sabemos que han sido jornadas muy intensas y sobre todo de mucha información, la cual esperemos sea de utilidad para el desarrollo de cada una de sus funciones y labores encomendadas. Damos por concluido este importante curso virtual. Muchísimas gracias por su gentil asistencia y será hasta otra oportunidad. Muy buenas noches. Me despido hasta otra oportunidad. Permiso. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. Gracias, buenas noches a Gracias por todos. todo, muy buenas noches.